Hola hermanos, buenos días. Pues aquí estamos por la gracia de Dios otra vez. Damos gracias a Dios que otra vez están en sus hogares y esperamos, hermanos, que se estén gozando en alabar al Señor ahí en su propio hogar con su familia. Y bueno, vamos a proceder a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Miren, es una cuestión natural en el ser humano el asunto de la seguridad y la sobrevivencia. De manera natural el hombre busca esto. Y por eso las personas buscan estar posicionadas en el grupo, en el lugar o inclusive en la situación o teniendo los elementos, las cosas con las cuales puedan afrontar y superar cualquier cosa que les ponga en riesgo. Y por eso es que en nuestro mundo actual hay muchas cosas en las cuales las gentes se apoyan para esto. Por ejemplo, existen los seguros, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Hay seguro de vida, hay seguro de coche, hay seguro de gastos médicos, hay seguros para la casa. También hablando de los recursos monetarios, los económicos, bueno, también hay lugares seguros para invertir ese dinero de tal manera que su valor no se pierda, de tal manera que se mantenga su poder adquisitivo. Bueno, también es obvio que cuando las gentes viajan buscan la ruta, los transportes más seguros para poder dirigirse de un lugar a otro. Bueno, la verdad es que tal vez hoy en nuestro entorno ya no haya muchas rutas seguras, pero bueno, la gente lo busca. Esto lo hace de manera natural. Y es que, hermanos, ante la alta gama, porque es una gama amplia de adversidades que se nos presentan en la vida, las personas quieren estar paradas en un terreno firme para su seguridad. Siempre están buscando eso. Y hermanos, esta pandemia en la que estamos viviendo nos ha dejado en claro una cosa. Nos ha dejado en claro la vulnerabilidad de la humanidad. La humanidad es vulnerable en su salud y la humanidad es vulnerable en su economía. Y los terrenos en los que la humanidad pensaba que estaba firme, pues se están tambaleando. Y quizás eso quiera decir que no eran ni tan firmes ni tan seguros. Hermanos, es por eso que nosotros nuevamente tenemos que ir a la cosmovisión bíblica, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que analizar lo que la Biblia nos dice y todo eso que nos enseña tenemos que llevarlo a la práctica, porque esa cosmovisión, porque esa palabra de Dios es lo que nos da la certeza y la seguridad que nosotros necesitamos en estos días. Esa palabra de Dios, ese pensamiento bíblico es lo que nos provee de ese terreno firme en el cual los cristianos podemos estar totalmente confiados y seguros. Vamos a ver, hermanos, en la predicación de hoy, en dónde es que nosotros estamos parados y qué tan firme es eso en lo que nosotros confiamos. Vamos a considerar el pasaje que acaban de leer, Romanos capítulo 8, de los versículos 35 al 39. Abran su Biblia y ténganla por favor ahí abierta. La primera cosa entonces que vamos a considerar es ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos? Y la respuesta es muy sencilla. Estamos en el amor de Cristo. Vean versículo 35. Estamos en el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 39. Ahí es donde nosotros estamos, en el amor de Dios. Pero consideremos, ¿qué significa estar en el amor de Dios y del Señor Jesucristo? Miren, para empezar yo quisiera que consideráramos lo que no es. Miren, de manera natural cuando oímos la palabra amor,
pensamos en algo. Y aunque es probable que ya muchos de ustedes no se inclinen a un concepto erróneo, tal vez sí es posible que algunos todavía lo hagan. Y entonces no perderemos la oportunidad de explicar otra vez un poco acerca de esto. Miren, el amor no es un sentimiento. El amor no es ese sentimiento romántico del que está saturado el mundo. Piensa en amor y piensa en corazoncitos que laten, corazoncitos rojos. No, ese no es el concepto del amor. Eso no es el amor. No es ese sentimiento que pretende tolerar al ser amado, so pretexto de que lo quiere aceptar como él es y que lo va a apoyar en todo lo que el ser amado quiera o necesite. No importa que lo que haga sea malo. Si lo ama, entonces está de alguna manera obligado a aceptar todo lo que diga, todo lo que haga y todo lo que quiera hacer. No importa que esté mal. Ahora, ese es el concepto erróneo de lo que es el amor y el amar. Y si ese concepto lo trasladamos a Dios, entonces se podría pensar que si Dios es amor y si Dios ama a sus hijos, no dejará que sufran ninguna clase de mal. No dejará que sufran absolutamente nada. Es más, les dará toda clase de bendiciones. Y si acaso por allí se les presenta alguna dificultad, de inmediato Dios va a intervenir para corregirlo todo. Como si acaso lo que pasa en la vida de los hijos de Dios estuviera fuera del control y del dominio de Dios. Pero en ese sentir del decir que estamos en el amor de Dios, podría malinterpretarse pensando que es como si estuviéramos dentro de una burbuja o de un campo especial donde se tiene todo y donde se solucionará cualquier situación mala que pudiera, si acaso, poder entrar por allí. Eso no es estar en el amor de Dios. Pero vamos a ver ahora, hermanos, para explicar lo que sí es, vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos hablan del amor de Dios. Y luego vamos a centrarnos en el propio contexto de estos versículos los cuales estamos meditando. Miren, para empezar, el conocidísimo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4, versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora un par de versículos que nos hablan del amor del Señor Jesucristo. Segunda a Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no se está refiriendo a cosas materiales. Juan 15:13. El mismo Señor Jesucristo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta en estos pocos versículos que el amor de Dios se manifiesta en la provisión del medio de salvación. El Señor Jesucristo se entregó por amor para salvación.
Es decir, la manifestación del amor de Dios y del Señor Jesucristo definitivamente tiene que ver con la salvación. Nunca vamos a encontrar en la Biblia que el amor de Dios tenga que ver con conceder a sus hijos todo lo que estos le pidan, con liberarlos de toda dificultad, con librarlos de cualquier enfermedad, o en darles en abundancia cosas materiales. El amor de Dios y del Señor Jesucristo se manifestó en salvación. Ahora completemos la idea con el contexto. Y vamos unos versículos atrás. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, hermanos, en estos versículos Pablo nos está hablando de la posición en la que se encuentran los creyentes, los escogidos de Dios. Y Pablo los identifica como los que aman a Dios, verso 28. Y estos no son otros más que los que han sido salvos. Y dice ahí que aman a Dios. Y bueno, pueden amar a Dios porque primero han sido amados por Él. Primera de Juan 4:19 y versículos 9 y 10 que ya leímos. Nos dice aquí Pablo que los salvos fueron conocidos de antemano por Dios. Y nosotros recordemos lo que significa este verbo conocer. Este conocer en la Biblia implica una relación muy personal de aquel que conoce con aquel que es conocido. Esa relación muy personal que implica amor. Y dice también Pablo aquí que los salvos fueron predestinados, llamados, justificados y glorificados. Y esto para que en ese momento final de glorificación sean hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Es decir, el propósito final de Dios para los suyos tiene que ver con ser hechos semejantes al Señor Jesucristo. Cuando estén con Él allá en el cielo, momento que implica la glorificación final del creyente. Hermanos, todo esto que hemos visto hasta este momento, el ser salvados por Dios a través del Señor Jesucristo, para luego ser hechos semejantes a Cristo, es una obra que fue hecha por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo por amor. Permanecer en su amor es entonces estar firmes en su salvación, dirigiéndose al propósito final, divino, celestial y eterno de la glorificación. Momento en el que los salvos serán hechos semejantes al Señor Jesucristo. Hermanos, estar en esta posición es lo que significa estar en el amor de Dios y del Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, quiero que consideren esto, porque esto es muy importante, es de verdad, es de una relevancia sobrenatural, es trascendente, trasciende cualquier cosa aquí en la tierra. No tiene comparación ni en lo absoluto con cualquier cosa terrenal. Pero ahora consideremos. Miren, ¿qué espera? ¿Qué espera la humanidad en este tiempo de pandemia? Bueno, miren, la realidad, todos sabemos perfectamente que la gran mayoría de la humanidad ni siquiera se va a contagiar. Otros muchos, aunque contagiados, no van a presentar síntomas. Y así como enfermaron sin darse cuenta, así sanarán sin darse cuenta.
Otros muchos que sí se darán cuenta porque sí presentarán síntomas, bueno, finalmente sanarán, la mayoría sanará y unos pocos morirán. Pero nadie quiere llegar a eso. Nadie quiere enfermar y finalmente morir. Y por eso las personas se esfuerzan en hacer lo necesario para conservar su salud y su vida. Ok, y para esto, ¿en dónde está parada la humanidad? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su soporte para lograr esto? Bueno, la verdad es que hoy en día, para no contagiarse, para no enfermar, para no morir, pues la gente está poniendo su firmeza, su esperanza en los gobiernos, en lo que los gobiernos dicen, en los programas que establezcan para que la gente no se contagie. En las organizaciones de salud a nivel mundial y a nivel nacional. En las instituciones de salud, en los hospitales, en el personal de salud. Y la gente también hace las cosas que debe hacer. Y una de las cosas que hace es estar en aislamiento social. Pero ¿y luego? ¿Qué pasará cuando la pandemia se acabe? ¿Qué pasará con aquellos miles de millones de personas en el mundo que van a superar la pandemia? ¿Acaso después de esto van a ser inmortales? La respuesta es obvia. Tarde o temprano pasarán por ese momento que ahora quieren evitar. Finalmente morirán. Y nosotros sabemos que si las personas mueren sin Cristo, lo que les espera será terrible. Les espera la condenación eterna. Miren, aquí en la tierra, para evitar morir, ellos están echando mano de ciertas cosas que los hacen sentir seguros. Pero cuando mueran, la verdad es que no van a poderse llevar nada de eso que les hace sentir seguros. Pero saben, aunque pudieran hacerlo, eso no sería nada firme para poder librarles de la condenación eterna. Hermanos, ¿se dan cuenta de la importancia de estar en el amor de Dios y del Señor Jesucristo? Miren, al final, a menos que el Señor venga en nuestra generación y arrebate a su iglesia, si no sucede eso, nosotros, al igual que todo el mundo, vamos a morir. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros estamos en el amor de Dios. Y estar en esa posición nos hace y nos hará salvos. Estar en el amor de Dios nos librará de la ira venidera. Estar en el amor de Dios nos librará de la condenación. Estar en el amor de Dios nos asegura un glorioso final. Miren, aquí está la enorme diferencia. La muerte física para los incrédulos es terrible, porque pasan a la muerte eterna. Pero la muerte física para los creyentes es bendición, porque a través de ella pasan a la vida eterna. Pero ahora consideremos en segundo lugar, ¿qué tan firme es estar en el amor de Dios? ¿Qué tan firme es estar en esto en donde nosotros estamos? ¿Qué le espera a la humanidad? ¿Qué pasará a las personas que han enfermado? ¿Qué pasará a las personas que han muerto, que están muriendo y que morirán en los siguientes días? ¿Qué pasará con sus familias? ¿Qué pasará con las personas que han perdido, están perdiendo
y perderán sus empleos y sus ingresos. ¿Saben qué está pasando? Enfermedad, muerte y falta de empleo. Eso ya está pasando ahorita. Y esto va a continuar y todavía se le van a añadir cosas. Va a haber escasez, hambre, delincuencia, entre otras cosas. Y como ya comentábamos, para su seguridad, las personas se tratan de hacer firmes en diversas cosas. Pero a ver, una vez que lo que de por sí ya está pasando todavía se agrave y se presenten las demás consecuencias, las personas van a quedar firmes. Estas calamidades no lograrán separarlos de aquello en lo cual pretenden estar firmes. Miren, hermanos, nosotros ya establecimos que los creyentes, nosotros estamos en el amor de Dios. Y ahora Pablo pregunta allí en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La palabra separar es poner distancia. Y lo que Pablo cuestiona es si algo podría poner una distancia entre los creyentes y Cristo. Si algo pudiera impedir que el propósito del amor de Cristo se cumpla, de tal manera que aquella salvación y aquel destino glorioso pudiera no alcanzarse. Y enlista una serie de cosas que me parece que ni siquiera sería necesario explicarlas, son muy claras, pero vamos a repasarlas muy rápidamente. Verso 35, tribulación. Esta palabra significa presión o compresión, opresión. Es decir, una tribulación es algo que oprime fuertemente. La segunda cosa es la angustia. Y esto significa literalmente un espacio estrecho. Estar en angustia es estar allí apretujado porque no hay espacio. Y esto provoca ansiedad. La siguiente cosa es la persecución. Y el término significa eso, ser perseguidos. Aunque aquí Pablo está pensando obviamente en su tiempo y en la situación que se presenta, y sin duda está dirigiéndose a la acción de los enemigos de los cristianos por causa de su fe. Hambre. Otra palabra que significa simplemente eso. Ganas de comer, tener hambre. Desnudez. Falta o carencia de ropa, y no necesariamente estar desnudos literalmente, sino quizás en harapos o con una sola muda, no tener que ponerse. Peligro es el siguiente asunto, y esto es todo aquello que produce riesgo, inclusive la guerra misma o alguna acción, alguna actividad que haya que realizar que sea muy arriesgada. Esto es el peligro. Y finalmente, espada. Esto, debido al pensamiento de Pablo que está hablando a los cristianos y un asunto que puede haber persecución, la palabra espada implica muerte. Ese elemento mediante el cual se provoca la muerte. Eso es la espada. Pero hermanos, no solamente Pablo está enlistando estas cosas. Un poquito más adelante menciona otra lista, versículos 38 y 39. Y ahí habla de la muerte. Ya sabemos que la muerte es separación. Y sin duda se está hablando de la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu de la persona. La vida. ¿Por qué está mencionando la vida como algo negativo? Bueno, aquí más que la vida biológica, se está refiriendo Pablo al modo de vida, a la forma de vida. Es decir, la forma en que se vive, ¿podrá separarnos del amor de Dios? Y enseguida viene con unos elementos espirituales tremendos y poderosos. Habla de los ángeles. Y lo más probable es que aquí Pablo se esté refiriendo a los ángeles caídos. Y los ángeles, hermanos, son seres espirituales poderosos, mucho más poderosos que los seres humanos.
Y enseguida habla de los principados y potestades. Y otra vez, está haciendo referencia a los ángeles caídos. Y con estas palabras, principados y potestades, lo probable es que haga referencia a un orden especial de autoridad, de mayor poder entre la jerarquía angelical maligna. Y sin entrar en muchos detalles, pues esa jerarquía que tiene y que ejerce el control sobre el gobierno del mundo. Pablo sigue hablando y dice que lo presente. Y con esto está hablando de la situación actual de la vida del creyente. Todas aquellas dificultades, angustias y sufrimientos. El presente del creyente está en este sentido, porque las huestes que acaba de mencionar, las huestes, son huestes de maldad que están dominando el mundo. Pero no solo lo presente, sino también dice lo porvenir. Amenazas, conflictos, dificultades aún mayores de los que hay en el presente. Es decir, no se va a terminar esto y ya se acabó. No, van a seguir las cosas. Lo por venir, es decir, el presagio para el futuro del creyente es solo un anuncio de más dificultades. Luego dice Pablo, lo alto. Bueno, literalmente es la altura. Pero es aquello que está más allá de las posibilidades del creyente. Eso que está más alto que él. Algo que él no puede alcanzar. Más allá de sus fuerzas y sus posibilidades. Y enseguida dice lo alto y lo profundo. Bueno, es en el otro sentido, pero en la otra dimensión, pero es lo mismo. Aquello que también el hombre no puede alcanzar. De tal manera que lo alto y lo profundo son cosas que envuelven totalmente al creyente y que él no puede controlar, que él no puede alcanzar, que él no puede dominar. Y termina Pablo con una última cosa para que no quede fuera ninguna. Y dice, ni ninguna otra cosa creada. Si algo existe, es una creación. Y Pablo lo está hablando como para decir, bueno, ya enlisté todo esto, pero para que no pase o que no quede nada afuera, ninguna cosa creada. Y Pablo termina diciendo que ninguna de estas cosas, nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nada va a impedir que alcancemos la culminación de nuestra salvación, que lleguemos a nuestra glorificación y que seamos hechos semejantes al Señor Jesucristo. Nada va a impedir esto. Ahora, quiero que consideremos estas cosas que ya se están presentando en la humanidad. Esto que estamos viendo, esto que acabamos de enlistar, ya se están presentando en la humanidad. Y lo que yo quisiera que pensáramos, hermanos, es que si acaso aquellas cosas en las que el hombre confía están resistiendo este embate. Enfermedad, muerte. ¿Y en qué está basándose el hombre? ¿En los gobiernos? ¿En sus acciones de salud? ¿Y están resistiendo? Hoy en día, las muertes están superando la capacidad de los servicios funerarios. Y cuando esto se agrave y todavía se añadan las demás cosas, aquellas cosas en las que el hombre está confiando actualmente, ¿van a resistir? Bueno, creo que la respuesta es obvia. La humanidad, hermanos, va a padecer y de hecho ya está padeciendo. Porque aquello en lo que confía no aguanta, ni aguantará la carga de esas cosas, de esas tribulaciones actuales y futuras. De tal manera que nosotros podemos afirmar que estas cosas
estas tribulaciones, esta lista de cosas van a separar al ser humano de aquello en lo cual pone su confianza. Ahí está la enorme diferencia, hermanos. Porque nosotros que estamos en el amor de Dios, podemos ser separados de ese amor por estas cosas que Pablo acaba de enlistar. Vamos a poder ser separados del amor de Dios por la pandemia y por todo lo que pueda traer como consecuencia. De ninguna manera. Nosotros quedaremos siempre unidos al Señor. Nada podrá poner distancia entre nosotros y Él. Nada va a impedir que nosotros lleguemos a su presencia, seamos glorificados y seamos hechos semejantes a Él. Nada lo va a impedir. Pero hermanos, no nos olvidemos, ciertamente sí, nosotros podemos padecer toda esta serie de cosas que han sido enlistadas en estos versículos. Versículos 35, 38 y 39. Ciertamente podemos padecerlos, pero nada va a impedir que el amor de Dios permanezca en nosotros. No se trata que nosotros permanezcamos en el amor de Él, o nosotros permanezcamos, sino se trata de que el amor de Dios es Él el que hace que su amor permanezca en nosotros. Hermano, sí, tal vez haya temor en tu vida. Tal vez haya temor o se esté empezando a generar temor por todo lo que está pasando. Y por todos los rumores que, más allá de ser ciertos o falsos, se están escuchando. Que si no vayas al hospital es porque te están matando a la gente. Que si no es cierto y a la gente le están pagando para que digan que están muriendo por el COVID. Que van a cerrar la central de abastos y que va a haber desabasto y va a haber una escasez grande. Y tú estás escuchando todas estas cosas. Y tal vez temes porque llegue el momento de la enfermedad, inclusive el momento de la muerte, o llegue el tiempo de escasez, el tiempo de hambre y el tiempo de una gran necesidad. Y tal vez tu fe empieza a flaquear un poco, a tambalearse un poco. Es una realidad. Estas cosas sí te pueden alcanzar, nos pueden alcanzar. Pero hermano, si tu mirada está solo en eso, si tú solamente estás esperando en cómo te va a ir en las cosas terrenales, entonces cuando eso pase, si te pasa, sí, la situación va a ser muy difícil y va a ser terrible. Por eso, hermanos, necesitábamos meditar en estos versículos. Para que recuerdes, hermano, que tu mirada no debe estar puesta en las cosas de la tierra, sino que tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Para que no te olvides, hermano, que estás en el amor de Dios y del Señor Jesucristo. Y que de ese amor nada, absolutamente nada, te va a poder apartar. Un final glorioso te espera. ¿Qué importa lo que puedas padecer por un breve tiempo en esta vida terrenal? Hermano, ¿te das cuenta de la enorme trascendencia y de la gran diferencia? De la importancia que tiene que tú consideres lo espiritual por encima de lo terrenal. Porque no hay otra. Porque si no estamos conscientes y no estamos confiando en estar en el amor de Dios, si no tuviéramos eso, en realidad no tendríamos nada.
¿Qué es de la humanidad? ¿Y qué va a ser de la humanidad? Pero ¿qué es de ti? ¿Y por qué es que tú tienes que estar confiando en esto? Por eso, hermano, necesitábamos analizar estos versículos. Ánimo, mi hermano. Estamos en el amor de Dios y del Señor Jesucristo. Y nada nos va a apartar de ese amor. Que Dios los bendiga.